esta clase vamos a conocer una herramienta nueva en el uso de Illustrator. Vamos a trabajar con la herramienta pincel. Conoceremos sus funciones, sus figuras, su forma y también aprenderemos a crear nuestros propios pinceles para trabajar y crear nuevas ilustraciones. Comenzaremos realizando un nuevo documento. Usaremos la forma del formato 4 horizontal y vamos a crear un par de mesas de trabajo, unas 2 o 3 mesas. Vamos a crear el documento. El objetivo de las mesas es poder utilizar más espacios, nuevos espacios, porque los pinceles normalmente ocupan digamos una o dos hojas al momento de trabajar con ellos. Son bastantes pinceles los que vamos a revisar. Bien, vamos a la herramienta. Vamos a buscar la herramienta pincel que está en el segundo grupo. Es esta figura, herramienta pincel. La herramienta pincel normalmente trabaja solamente con el color de trazo. O sea, todos los dibujos que vamos a realizar con esta herramienta tendrán este color. Si quiero cambiar el color de la figura o de la línea, tendría que cambiar el color del trazo por otro. Por ahora lo dejaré en color negro. Para conocer los pinceles necesito mostrarles una ventana en donde están los pinceles básicos que trae el programa. Vamos a buscar en la ventana o paneles, vamos a buscar la ventana que se llama pinceles. Recordemos que podemos minimizar los iconos de las ventanas y abrir solamente el que necesito. También podemos tomar las ventanas, arrastrar su pestaña y colocarla de forma flotante. De esta forma podía movilizar la pestaña o la ventana donde yo quiera. Esta ventana, llamada pinceles, nos coloca una selección de diversos tipos de imágenes de pinceles que ya trae configurado el programa. Hay algunos que son caligráficos, otros artísticos y por último algunos decorativos. En este pequeño mix de pinceles vamos a conocer sus principales características, comenzando con el número 1. Vamos a tomar ese pincel y vamos a hacer algunos rayados en nuestra mesa de trabajo. Se van a dar cuenta que al momento de dibujar, no importa que nuestro trazado, nuestro pulso sea imperfecto, porque al terminar el dibujo, al soltar el botón del mouse, el programa también se encarga de corregirlo. Este es el primer pincel, en la primera figura. Hay de distintos grosores. Este es el grosor normal y este es obviamente un grosor mayor. Luego tenemos los pinceles que son del tipo caligráfico. El tipo caligráfico obviamente es para hacer tipografía, lettering, que está bastante de moda en el último tiempo. Se van a dar cuenta que el caligráfico tiene una característica que es grueso, digamos cuando hacemos un trazado, pero cuando creamos curvas se vuelve delgado. Igual como lo haría una pluma fuente. De este pincel vamos a encontrar varias versiones, varios grosores también. Este sería un pincel ya más como un plumón, mucho más grueso que los anteriores. Luego tenemos los pinceles que son del tipo artístico, como este que es un tipo carboncillo. Estos pinceles ya vienen configurados y son gratuitos, están incluidos en el programa. Les voy a mostrar luego cómo buscar o encontrar nuevos pinceles y lo mejor, cómo crear nuestros propios pinceles que sean ya al diseño de cada uno. Este pincel es muy interesante, se llaman pinceles decorativos. También tienen un color y una figura predefinida. Se puede hacer en línea recta, en curva, en la forma que tú quieras, va a aparecer ese diseño. Este pincel, ya uno de los últimos que estamos revisando de esta paleta, tiene como finalidad hacer trazos como si fuesen pinturas, por ejemplo como una acuarela, un óleo, un pincel más artístico. Finalmente, el último pincel de este grupo utiliza una imagen repetitiva para crear figuras. Por ejemplo, esta imagen es de un jeans, la costura de un pantalón vaquero. Podemos hacer ese trazo tanto en línea recta como en curva. En ambos casos aparece la figura y se adapta al dibujo o al trazado que hacemos con la herramienta pincel. Estos son los pinceles básicos que trae el programa en la ventana de pinceles. Como ven, son bastante diversos. Hay pinceles de trazo continuo, delgado, grueso, de trazo caligráfico, de trazo discontinuo, como este, como el carboncillo, o que tienen algún tipo de dibujo o patrón con colores. Veamos ahora en la siguiente mesa de trabajo dónde encontrar nuevos pinceles. Algo que me gusta de esta técnica, de esta herramienta, es que el programa dispone de una amplia variedad de pinceles nuevos. Vamos a conocer dónde se encuentran. En la esquina inferior izquierda vamos a encontrar un botón en donde aparece un listado de los distintos
pinceles que trae el programa. Yo quiero mostrarles algunos solamente. Quiero que ustedes exploren esta ventana, este botón y revisen los distintos tipos de categorías. Se van a encontrar con que en cada categoría se abre una ventana y voy a encontrar disponible una gran variedad de pinceles de un solo tipo. Por ejemplo, este es caligráfico. Hemos visto que el caligráfico tiene que como finalidad hacer tipografía, letras, escritura, como escritura a mano. Veamos otra categoría. Bordes. Vamos a encontrar en esta categoría, por ejemplo, todo lo que son los bordes decorativos. Los bordes decorativos ya tienen una figura definida. Este, por ejemplo, trae figuras bastante clásicas. Vamos a tomar alguna de ellas, hacemos un trazado y ya tiene un dibujo definido, ya tiene un color definido. Vamos a hacer otra línea. Estos dibujos son bastante clásicos, este tipo de línea. Algo que también podemos hacer con los pinceles decorativos es crear alguna figura como el círculo, la elipse. Voy a crear una elipse normal con borde negro. Y ahora presiono uno de estos bordes decorativos y puedo traspasar el diseño a la línea del óvalo, de la elipse. Lo que es bastante práctico porque me permite crear marcos, dibujos rectangulares, ovalados, para poder hacer algún tipo de trabajo. O sea, me apropio de estos bordes decorativos para traspasarlos a una nueva figura. Ahora, los bordes decorativos son bastantes. Van a encontrar que en la categoría bordes hay bastantes: decorativos, geométricos, de línea, marcos, novedad y primitivos. Estas son las categorías. Cada una de ellas abre una ventana con una cantidad X o determinada de nuevos pinceles. Yo les quiero mostrar otras variedades. Vamos a buscar los que se llaman pinceles decorativos de dispersión. Este pincel es bien particular porque se basa en una forma, en una figura. Voy a utilizar la herramienta pincel nuevamente. Voy a tomar una de estas figuras y hago un trazo. Este trazo me lo va a rellenar con este tipo de figuras. Como ven, en este caso son burbujas y las va a colocar de forma aleatoria, unas más arriba, más abajo, más al costado, en fin. Y como este pincel de dispersión hay bastante. Son muy útiles, es digamos es un tipo de herramienta bastante usada, sobre todo la gente que se dedica al diseño, porque me permite crear rellenos, trazos o dibujos que tengan alguno de estos tipos de diseño. Por ejemplo, aquí hay uno muy interesante que son esos círculos, las burbujas, este que es una forma de corazón. Y el programa es bastante generoso en figuras, coloca muchas opciones que ya están definidas, que ya están creadas. Solamente tengo que hacer una línea, arrastrar. También podemos tomar el círculo que habíamos hecho anteriormente y presionar uno de estos elementos. Claro que va a quedar un poquito disperso la figura, pero sí se puede aplicar a una figura que ya hemos creado. Bien, estos son algunos de los pinceles que podemos aplicar, que ya viene configurados con el programa. Veamos alguna categoría más para terminar, porque lo más importante de esta clase es aprender a crear nuestros propios pinceles. Vamos a ver una última categoría. Vamos a ver los pinceles de imagen. El programa también trae algunos pinceles que están basados en imagen. Voy a tomar el pincel y voy a dibujar. Hay, por ejemplo, cadenas. Este es un alambre de espinos. Este es el cable del teléfono, bueno, el antiguo cable de teléfono. Hay también cadenas de plata, cadena de oro. Son pinceles que están basados en imágenes. Y tú puedes darle la figura que quieras, curva, línea, recta, la forma que quieras. El pincel de imagen va a seguir la lineatura, la curvatura de tu trazo que hayas realizado con el pincel. Bien, esta sería entonces la biblioteca de pinceles. Comenzamos con los pinceles básicos que traía el programa y hemos ido aumentando la cantidad con la biblioteca de pinceles. Ahora nos corresponde aprender cómo crear nuestros propios pinceles. Para eso voy a crear otro documento desde cero. 2 mesas de trabajo, A4 horizontal. Esta ventana la vamos a cerrar. Normalmente cuando comienzo a crear pinceles desde cero, voy a tomar todos los pinceles que encuentro como pinceles básicos y los elimino para no tener ninguna confusión con los pinceles nuevos y los antiguos. Los selecciono todo y presiono el basurero para eliminar. Siempre van a quedar 2 pinceles que son obligatorios, que son los básicos.
Bien, fabriquemos pinceles. Vamos a fabricar uno de cada tipo. Vamos a presionar el botón que está al costado del basurero y vamos a crear nuestro primer pincel, que sería el pincel de tipo caligráfico. Se van a dar cuenta que al momento de crear un pincel nos da 5 opciones. Entonces, este es el primero, pincel tipo caligráfico. Le voy a dar OK. Solamente tengo que darle algunos datos. Por ejemplo, cómo quiero que se llame. Le voy a llamar caligráfico 1. Tamaño. Puedo aumentar el tamaño o reducir el tamaño. Voy a mantener el tamaño de 9 puntos. Solamente voy a cambiar la redondez, lo voy a hacer ovalado. Por lo menos un 35% de ovalado al pincel. Le voy a aumentar el ángulo para que se incline. Recuerden que es un pincel de caligrafía. Así que en un extremo me va a hacer líneas gruesas y en otro líneas delgadas. Voy a cambiar la variación del tamaño, lo voy a hacer mediante la presión. Esto normalmente se utiliza mucho cuando tenemos una Wacom, una tableta digitalizadora que me permite trabajar con la presión de la herramienta del lápiz. La variación la voy a dejar en la misma cantidad, 9 y 9. Con estas cantidades le damos OK y tenemos un pincel nuevo, que es el pincel caligráfico que hemos creado desde cero. Solamente falta probar el pincel. Eso sería entonces un trazo con esta herramienta pincel. Por un lado es más grueso y por otro es más delgado. Característica clave de un pincel de caligrafía. Vamos a crear un segundo pincel. Esta vez sería un pincel de dispersión. Pero al momento de crear me doy cuenta que no existe, está desactivado, no hay forma de poder crear uno desde cero. Bueno, les cuento que para crear un pincel de dispersión y también uno de arte necesita un modelo previo. Para eso voy a dibujar una figura básica, pequeña, no muy grande, una estrella. Lo voy a rellenar de un color y le voy a quitar el trazo. Esta figura va a ser mi ejemplo, mi plantilla para crear un pincel de dispersión. Lo selecciono, creamos un nuevo pincel y esta vez escojo pincel de dispersión. Ahora sí está activo. Le damos OK. Y vamos a cambiar algunas variables. Por ejemplo, el tamaño que sea al azar, es decir, cambia de forma aleatoria. El espaciado, que es la separación, también le voy a dar un cantidad, porcentaje menor y como mínimo y un porcentaje mayor como máximo. Estos valores luego se pueden corregir. La dispersión también al azar, también le doy un valor mínimo. Y la rotación de la estrella también que sea al azar. Y también le doy algunos grados mínimos y algunos grados máximos. Todavía no sé el resultado de esto. Al presionar OK, el pincel se crea. Aparece acá en la ventana de pinceles. Tomo la herramienta pincel y voy a hacer un trazado. Este sería entonces el pincel que acabo de crear. Si quiero hacer modificaciones a este pincel, tendría que hacer un doble clic en el icono del pincel que acabo de crear y regresamos a la ventana donde hemos hecho la configuración inicial. Podemos hacer algunos cambios, por ejemplo que sea tamaños más pequeños, que el espaciado, vamos a separar acá, ahí separa, ahí junta. Lo mismo que la dispersión es hacia arriba o hacia abajo, la separación. Y la rotación obviamente es al azar. Todos los cambios quedan configurados al pincel que ya hemos trazado. Le damos OK, le digo que aplique y obviamente se aplicó al dibujo que ya había hecho. Ese sería nuestro segundo pincel. Ya tenemos uno caligráfico y otro de dispersión. Haremos ahora un pincel de arte. El pincel de arte necesita también un ejemplo. Voy a dibujar un óvalo, una elipse pequeña. Recuerden que el tamaño del dibujo va a ser el tamaño del pincel. Lo rellenaré de negro y le cambiaré el trazo 0. Me voy a acercar a este dibujo. Es un óvalo, va a ser el ejemplo para el pincel de arte. Voy a tomar la herramienta selección directa y tomaré los puntos de ancla extremos y los voy a convertir en vértices que terminen en punta. Tomaré el otro de abajo y también lo convertiré en vértice. Lo voy a hacer algo más delgado, por acá también. Y este va a ser mi modelo para crear un pincel de arte. Entonces recordemos que la figura que hacemos será el grosor o tamaño del pincel, por eso trato de que no sea muy grande. Lo selecciono, creo mi tercer pincel y este sería el pincel de arte. OK.
Voy a cambiar el ancho que sea mediante la presión. Eso lo utilizo por si quiero utilizar en el futuro este pincel con una tableta Wacom, que es una herramienta más práctica, más sensible que el mouse. También me gustaría que el color negro no siempre sea el color que tenga siempre este pincel, sino que pueda variar. Le voy a agregar entonces en colorización la palabra matices. Esta opción me permite en el futuro, al momento de dibujar con este pincel, que le pueda cambiar el color. Y le doy OK. Bien, tomamos la herramienta pincel. Este es el pincel de arte, el último que hemos creado está debajo de la línea que dice básicos. Y ahora cuando hago trazado, hace ese tipo de trazado. Es muy práctico para hacer ilustraciones, cómic, rayado. Si se fijan, tiene una parte más gruesa y extremos delgados. Clásico del dibujo tipo trazo, tipo cómic. Bien, ese sería entonces un rayado con este tipo de pincel. Nos quedan dos opciones más para crear pincel. El pincel de cerdas. El pincel de cerdas no necesita más ejemplo, lo puedo crear desde cero. Es el pincel artístico. Este pincel de cerdas ya tiene formas predefinidas. Creo que hemos visto los pinceles básicos que aparecían de esta forma. Por ejemplo, esta que tiene forma de abanico. Son pinceles orientados al tema artístico, tema de pintura. Bueno, voy a dejar este que dice abanico. Podemos cambiar acá varias opciones. El tamaño, la longitud, densidad de la cerda, más separado, más junto. El grosor, más grueso, más delgado. La opacidad, que sea más suave la pintura o más intensa la pintura. Y la rigidez del pincel. Con todos estos valores puedo crear un pincel y puedo escoger distintos tipos de puntas. Redonda, cuadrada, biselada o abanico como estoy escogiendo ahora. Le damos OK. Este es el pincel, hacemos un trazo y como les comentaba y vimos al inicio de esta clase, este pincel está orientado al tema artístico. Puedo cambiar el color desde color de trazo. Ahí cambiamos el color para hacer distintos tipos de trazados variando la tonalidad. Bueno, llegamos al último pincel, que sería el pincel de motivo. Para este pincel, aunque ya está activo, de todas maneras necesito crear algún tipo de figura. Voy a hacer 3 figuras rápidas, basadas en colores, en figuras básicas. Voy a hacer un pequeño cuadrado, voy a hacer un elipse y puede ser también una estrella. Son bastante pequeñas, así que me voy a acercar para intercambiar los colores. También voy a cambiar la posición, que no siempre tengan la misma posición. Los puedo girar un poco. Bien, este pincel o esta forma que estoy creando esta figura me van a servir como base para mi pincel de motivo. Los selecciono los 3. Me voy a crear pinceles, nuevo pincel, pincel de motivo. ¿Ok? Si se han dado cuenta, todos los pinceles que hemos creado, los 5, cada configuración tiene una ventana diferente. Cada pincel es para distintos tipos de uso. Este pincel tiene como finalidad hacer más que nada trazados y líneas, sobre todo para hacer marcos. Lo que puedo cambiar acá es cómo quiero que termine la esquina. Las esquinas van a ser complicadas dependiendo del dibujo que yo haya creado. Hay centrados, intermedios, cortados, superpuestos y ninguno también. Hay una opción ninguno, que no tenga esquinas. Bueno, yo voy a escoger el que dice intermedio. Creo que es la mejor opción. Lo va a deformar un poco las esquinas, pero creo que es la mejor opción de todas las que aparecen ahí. Le doy OK y tengo creado entonces el último pincel. Bien, tomo la herramienta pincel, tomo el último pincel de motivo y hago una línea curva y esa es la figura. Es muy útil para todo lo que es decorativo, marcos decorativos, contornos decorativos. También lo puedo aplicar a figuras definidas como la elipse. Vamos a dibujar una elipse y un rectángulo. Simplemente selecciono la figura y presiono el símbolo del pincel y se aplica por el contorno. Veamos en el círculo también. De esta forma puedo crear marcos decorativos interesantes con respecto a los diseños que nosotros hacemos. Ahora, este diseño que he hecho es bastante simple. La idea es que ustedes puedan crear sus propios diseños ya más complejos. Imaginemos alguna fiesta en particular, por ejemplo Halloween,
donde usamos calaveras, gatitos, no sé, brujitas, podemos hacer ese tipo de dibujo y convertirlo al pincel y hacemos trazado. O motivos navideños, donde resaltan los pinitos o los foquitos, los foquitos del árbol, ¿no? Entonces puedo crear de distintos colores, los tomamos, los convertimos en un pincel y puedo hacer un pincel que se repita. Ese es el objetivo. Bien, ese serían entonces los 5 tipos de pinceles para crear, para comenzar a trabajar con esta herramienta, pero que es muy buena en lo que es diseño y decoración. Hemos revisado una de las herramientas más creativas, una de mis favoritas, la herramienta pincel. Hemos visto que el programa trae una gran variedad de pinceles, categorías, distintos tipos de bibliotecas, pero también nos permite crear nuestras propias bibliotecas o pinceles definidos. Hay pinceles que son caligráficos, pinceles que son de tipo artístico, por ejemplo, todo lo que es ilustración, usamos ese tipo de pincel. Los pinceles de dispersión, los que se van agregando de manera aleatoria, los pinceles de brocha, que son más para el tema de arte, y finalmente el pincel de motivo. Yo lo uso mucho, este último, para crear figuras que se repiten y que lo puedo trazar a través de un marco, de una línea, de un contorno. Muy útil para el trabajo de diseño. Si quieres hacer invitaciones, trabajos de tarjeta, te aconsejo que practiques y crees tus propios pinceles y los puedas aplicar a ese tipo de trabajo.